antes de hacer un ejercicio práctico, estamos analizando lo que está en el fondo de la política fiscal del gobierno y eso nos remite, decíamos, a las tres grandes funciones fiscales. Estamos analizando la primera de ellas, que se llama la función de asignación, y esta función de asignación tiene tres áreas de acción. La primera área de acción es cuando nosotros estudiamos la responsabilidad que tienen los gobiernos de entregarle bienes y servicios a la ciudadanía. Entonces estamos viendo qué tipos de bienes o servicios son los que los gobiernos entregan. Generalmente nosotros le llamamos servicios públicos a todo lo que el gobierno nos entrega. Sin embargo, en un sentido más técnico y de acuerdo con la teoría económica, vamos a ver que en realidad los gobiernos nos entregan una amplia gama de bienes y servicios, no solamente bienes y servicios de hecho estrictamente públicos. Entonces, para poder clasificar los bienes, hemos utilizado, o la teoría, mejor dicho, utiliza dos características: la rivalidad en el consumo de ese producto, de ese bien o servicio, y el hecho de que sea posible y factible, y no olviden esas dos palabras porque tienen que ir juntas para determinar la característica de exclusión. Tiene que ser posible y factible la exclusión en el consumo y en función de eso nosotros podemos identificar cuáles bienes son privados, cuáles son públicos y cuáles son mixtos. Rivalidad en el consumo significa que si lo consume Pedro no lo puede consumir Juan. Es decir, cuando un producto, cuando un bien o servicio tiene la característica de que no puede ser consumido por dos personas al mismo tiempo, entonces decimos que ahí hay rivalidad en el consumo. Y eso significa que esos bienes pues van a entrar obviamente en competencia, porque si yo se lo doy a alguien, significa que se lo tengo que quitar a otra persona. Es decir, hay una rivalidad en cuanto al acceso a ese bien o ese servicio, aunque sea en términos relativos. En segundo lugar, la exclusión en el consumo significa que es posible y factible excluir a alguien de que consuma el producto o el servicio a menos que pague por él. Si yo tengo algún mecanismo que me impida entregarle el bien o el servicio a la persona a menos que pague, entonces yo puedo decir que ese bien es excluyente en el consumo. La característica de exclusión es muy importante porque es la que determina el umbral hasta el cual va a llegar el sector privado. El sector privado solamente puede ofrecer productos que tengan la característica de ser excluyentes en el consumo, es decir, productos por los cuales pueda cobrar. Cuando un bien no tiene la característica de exclusión en el consumo, significa que no podemos cobrar por ese producto y obviamente el sector privado busca ganancia, busca negocio y por lo tanto jamás se van a dedicar a entregarnos un producto o un servicio por el cual no se pueda cobrar, como hemos analizado. Bien, entonces, en función de eso vamos a aplicar estas reglas que nos permiten identificar el tipo de productos, el tipo de bienes, y en este caso se nos presentan seis bienes o servicios y nos piden que apliquemos este análisis y que los clasifiquemos cada uno de ellos, que identifiquemos si son bienes públicos, si son bienes privados o si son bienes mixtos. Y también nos se preguntan que si el sector privado estaría interesado en proveernos ese tipo de bien. Entonces les voy a dar 10 minutos para que ustedes analicen cada uno de esos bienes o servicios. Ahí lo que tienen que aplicarles son las dos condiciones. Ustedes tienen que identificar cuáles son rivales, cuáles son excluyentes. Eso es lo que les va a permitir clasificar esos bienes en públicos, privados o mixtos. Y una vez que usted ya sabe qué tipo de bien es, va a poder contestar la última parte, que es el hecho de si una empresa privada nos lo proveería o no. Entonces, 10 minutos a partir de ahora y la persona que me dé la respuesta correcta de los 6 casos se va a hacer acreedora a 5 puntos, perdón, sobre 100 para este primer parcial. Si alguien los tiene antes de los 10 minutos, entonces avisa y da la respuesta. Bien, entonces trabajemos ahí en su libreta, por favor, todos desarrollando, analizando
los 6 casos para que puedan identificarlos y de esa forma ganarse los 5 puntos sobre 100. La primera persona que me dé la respuesta correcta de todos los 6 casos va a tener los 5 puntos.
Bueno, sí, tiene la respuesta. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? Buenas noches, Lee. Buenas noches. Yo tengo que en la carretera, la número uno, es pública y serían no rivales en el consumo. La vacuna contra el COVID también es pública y no rivales en el consumo. El servicio de Internet es privado y sí son rivales en el consumo. La carretera de la zona aislada le puse mixta y los servicios de educación también. Y la exhibición de juegos artificiales no son rivales públicas. Ok, bien. Gracias a los compañeros por participar. Supongo que los demás también realizaron el análisis. Entonces ahora vamos a ver las respuestas. Comencemos con el primer caso, una carretera en una zona muy transitada. En este caso, lo que tenemos que identificar es si tienen la característica de ser rival, si tienen la característica de ser excluyente. Una vez que usted sabe eso, va a poder identificar el tipo de bien y en función de eso, pues también va a poder determinar si el sector privado se encarga de ese tipo de productos, especialmente la característica de exclusión. Entonces, ¿qué pasa en una carretera, en una zona muy transitada? ¿Hay rivalidad en el consumo? Sí, sí la hay porque en un momento determinado, un vehículo que esté ocupando un espacio de esa carretera, como es muy transitada, es un espacio que ya no va a poder ser ocupado por otro vehículo al mismo tiempo. Hay rivalidad para poder utilizar esa infraestructura. ¿Es posible y factible excluir a alguien de que utilice la carretera a menos que pague por ella, por el servicio que brinda la carretera? Sí, como es una zona muy transitada, tendría sentido, si ese fuese el caso, simplemente se colocan unas barreras, se colocan unas casetas y está una persona ahí cobrándonos una determinada cuota o tarifa. Entonces, si usted paga, ellos permiten que usted pueda atravesar ese tramo de carretera. Si usted no paga, es posible que lo excluyan de utilizar esa infraestructura. Entonces es posible y es factible que a usted lo excluyan de utilizar este servicio a menos que pague por él. Por lo tanto, como este tipo de bienes tiene rivalidad en el consumo y es posible la exclusión, significa que de hecho, según la teoría, debe ser clasificado como un bien de tipo privado. ¿Al sector privado o a una empresa privada le interesaría este tipo de servicio? Por supuesto que sí. De hecho, es un negocio redondo este tipo de suministro de servicios. Perdón, a pesar de que hay países donde los gobiernos son los que se encargan de proporcionar este tipo de servicios, de construir la infraestructura, de mantenerla, pero hay otros en los que esto se ha ido cediendo al sector privado. De hecho, aquí en Honduras, hace algunos años, como ustedes lo conocen bien, algunos tramos de carreteras, sobre todo en la zona norte, ya han sido cedidos a empresas privadas y la razón de que el gobierno pueda hacer ese tipo de operaciones es precisamente porque se trata de bienes privados. Ahora, que el gobierno los ha otorgado, los ha proporcionado, eso es otra cosa, pero no significa en realidad que sean bienes de tipo público en sentido estricto. El segundo bien o servicio, la vacuna contra el COVID. Hay rivalidad en el consumo. Si yo le aplico una dosis de vacuna a una persona, ¿se lo puedo aplicar a otra? ¿Esa misma dosis? No, por supuesto que no. Este es un bien de tipo personal, es un consumo individual. Si yo le aplico una dosis de vacuna a una persona, esa dosis yo ya no se la puedo aplicar a ninguna otra. Entonces hay rivalidad en el consumo. ¿Es posible y factible que yo excluya a alguien a menos que me pague por esa dosis? Sí. Es posible que si yo pago me entreguen ese bien, esa dosis, y si no pago me podrían excluir. Entonces la vacuna contra el COVID, al ser rival y al ser posible la exclusión en el consumo, también debemos clasificarlo
como un bien privado y por supuesto que la empresa privada estaría deseosa de proporcionar ese tipo de servicios o de productos. Ahora bien, ¿por qué son los gobiernos los que están asumiendo en todos los países? Si ustedes se fijan, son los gobiernos los que están asumiendo la provisión de este tipo de bienes. De hecho, las compañías farmacéuticas que son privadas solamente han estado negociando vacunas con los gobiernos. La razón es, obviamente, que es un tema de salud pública del cual dependen la salud, la vida de las personas, el hecho de que podamos superar esta pandemia y por esa razón, a pesar de que la vacuna es un bien privado, son los gobiernos los que han asumido la responsabilidad de proporcionarla a la población. Entonces, el hecho de que sea posible la exclusión no necesariamente significa que se va a cobrar por ese bien. Eso ya eso va a estar determinado en realidad por la misma visión que pueda tener el gobierno y el gobierno sabe que no puede permitir que alguien sea excluido de recibir la vacuna. Por esa razón, los gobiernos son los que están proporcionando este tipo de bienes, pero no son bienes públicos, de hecho, son bienes privados. El servicio de Internet. Hay rivalidad en el consumo, es decir, yo puedo obtener la señal de Internet al mismo tiempo que otras personas. Pues sí, la verdad es que el servicio de Internet no es rival en el consumo, porque si ustedes se fijan en este momento, estamos conectados a la red como 50 personas y podemos suponer que es la misma compañía la que nos está brindando el servicio y el hecho de que yo esté conectado a la señal no impide que otra persona también esté conectada al mismo tiempo. Entonces no hay rivalidad en el consumo. Todos podemos recibir de forma simultánea la señal de Internet. Ahora, ¿es posible y factible excluir a alguien de que reciba la señal a menos que pague por ella? Sí. Hay aparatos especiales que permiten codificar la señal de Internet. Entonces, si usted paga, la compañía que brinda el servicio le va a permitir que usted reciba la señal y usted se pueda conectar. Pero si usted no paga, esa compañía le va a bloquear el acceso a la señal. O sea, lo van a excluir del consumo a menos que usted pague una cuota o una tarifa que generalmente la tenemos que pagar mensualmente. Entonces, como en este caso, este servicio tiene una característica, pero no tiene la otra, entonces es un bien de tipo mixto. Pero el sector privado querría dedicarse a este tipo de productos, sí, en tanto sea posible la exclusión, la empresa privada se va a encargar de proporcionar ese tipo de servicios. Y en este caso, como es posible cobrar por el servicio, por supuesto que estaría dentro del ámbito de acción de la empresa privada. El siguiente es una carretera en una zona aislada. En este caso ya cambia el panorama. Como es una carretera aislada, significa que no es en una situación normal, no es lógico pensar que un vehículo va a impedir que otro utilice ese mismo tramo de carretera, ¿no? Porque quizás es una carretera que solamente pasa un vehículo una vez al año, una vez cada 6 meses. Entonces, para todos los efectos prácticos, no habría rivalidad en el consumo. No es como en el caso de un tramo muy transitado, que ahí sí, el espacio que está ocupando un vehículo se lo quita a otro y eso nos retrasa, nos quita tiempo, nos puede afectar en nuestras actividades, pero si es una zona aislada, no, para todos los efectos no habría en realidad rivalidad en el consumo y no sería tampoco factible la exclusión. ¿Sería posible? Sí, porque usted igual puede colocar un peaje en una carretera aislada, pero ¿sería factible desde el punto de vista financiero tener a alguien ahí cobrando un peaje cuando solamente va a pasar un vehículo una vez al año? No, sería más caro tener esa persona y construir la caseta de lo que recibiríamos por ello. Entonces, no es factible a nivel financiero realizar la exclusión en una zona muy aislada. Por lo tanto, este de hecho sí sería un ejemplo de un bien estrictamente público porque no hay rivalidad en el consumo y no es factible realizar la exclusión. Entonces, ¿quién se encargaría de construir una carretera en una zona aislada? Ciertamente una empresa privada no. A una empresa privada no le interesaría este tipo de bienes o servicios. Entonces, solo los gobiernos se dedican a ese tipo de cosas y son los que construyen infraestructura en este tipo de zonas para mantener la conexión, pero en realidad, pues
es muy importante entender que este sí es un ejemplo de un bien estrictamente de tipo público. El siguiente es el servicio de educación. En este caso hay dos modalidades, pero bueno, hay varias, pero dos principales modalidades para el servicio de educación. Está la modalidad presencial, que por el tema de la pandemia se ha hecho un poco más complicado, y está la modalidad virtual. Si es modalidad presencial, sí hay rivalidad en el consumo, porque si una persona está en un aula ocupando un asiento, ustedes lo vivían antes cuando estábamos en la universidad en modalidad presencial, ustedes saben que hay una determinada cantidad de personas que pueden estar en un aula. Entonces, un cupo que se otorgaba a una persona ya no se le podía otorgar a ninguna otra. Entonces, sí había rivalidad en el consumo. En la modalidad virtual no, porque ahí usted puede conectar la cantidad de personas que pueda manejar el docente y en realidad se puede recibir el servicio al mismo tiempo. ¿Y es posible y factible excluir a alguien de que reciba el servicio si no paga? Por supuesto que sí. Hay mecanismos que permiten excluir a alguien a menos que pagara una cuota o no. Entonces, de hecho, el servicio de educación también se considera como un bien de tipo privado y por lo tanto las empresas privadas, por supuesto, que se dedicarían a ese tipo de cosas. ¿Por qué los gobiernos asumen ellos la provisión de este tipo de bienes si son privados? Porque la educación es un derecho universal, es un derecho humano inclusive. Uno de los mecanismos más importantes que permiten la movilidad social en los países es el acceso a educación. Cuando usted tiene acceso a la educación, puede tener acceso a un mejor nivel de vida. Y no solamente usted, sino que inclusive su familia, las personas que dependen de usted, pueden beneficiarse de ese mejor acceso a niveles de vida más dignos en la medida que usted puede adquirir este tipo de servicio. Entonces, por esa razón, a pesar de que son bienes privados, los gobiernos se dedican a proveerlos y asegurarse de que la población tenga acceso a ellos independientemente de que puedan pagar o no por ellos. Pero no es porque la educación en realidad sea un servicio estrictamente público. Es un servicio privado que es suministrado en algunos casos y en algunos niveles por los gobiernos. Y nosotros lo llamamos educación pública, la que provee el gobierno, pero en realidad, en un sentido económico, la educación de hecho es un bien de tipo privado. Y por último, una exhibición de fuegos artificiales. Hay rivalidad en el consumo. El hecho de que usted pueda ver los fuegos artificiales impide que otras personas también lo hagan al mismo tiempo. No, no hay rivalidad en el consumo. Todos podemos presenciar el espectáculo de forma simultánea. ¿Es posible y factible excluir a alguien de que presencie el espectáculo a menos de que pague? Imagínense que la alcaldía está celebrando un aniversario de la fundación de la ciudad, por ejemplo, ¿no? O el gobierno tiene programado un espectáculo de fuegos artificiales para celebrar la independencia. ¿Se imaginan ustedes que el gobierno nos dijese, aquellos que me paguen 100 lempiras, que es la cuota, van a poder ver los fuegos artificiales? Aquellos que no me paguen se tienen que encerrar en sus casas o taparse los ojos para que no lo vean, porque no me pagaron. No, ¿verdad? No sería posible excluir a nadie de que presenciara el espectáculo. Pagaran o no pagaran, todos van a poder ver el espectáculo de fuegos artificiales. Por lo tanto, no es posible la exclusión. Y este también sería un ejemplo de un bien de tipo público que el sector privado, en razón de llevar a cabo un negocio rentable, pues no estaría interesado en proporcionarlo. Lo cual no significa que una empresa privada no financiara un espectáculo de esto, pero ya sería por otras razones, pero no porque pueda sacar algún tipo de provecho de este tipo de servicios de entretenimiento. Bien, entonces, en resumen, usted así es como puede identificar qué tipo de bien o servicio es el que esté analizando. Usted tiene que ver si hay rivalidad en el consumo, tiene que ver si hay exclusión y eso le va a permitir identificar la naturaleza de ese producto. Entonces, la razón es que aquellas cosas que son bienes públicos puros, que tienen la característica de que no son rivales y no son excluyentes, y esta es la conclusión al final importante que hay que establecer, solamente los gobiernos pueden proporcionar bienes estrictamente públicos. El sector privado jamás nos va a proveer bienes públicos.
a menos que el gobierno se los pagara. Entonces, significa que los gobiernos siempre van a tener que desarrollar algún tipo de actividad económica. No se le puede entregar la totalidad de la producción de los gobiernos a la iniciativa privada. Así que, en general, la empresa privada no puede asumir el control total de la economía de un país. Lo contrario, sin embargo, no es cierto. Los gobiernos sí. Los gobiernos sí pueden asumir la totalidad de la economía de un país. O sea que los gobiernos pueden entregarnos bienes, tanto públicos como privados, como mixtos. Los gobiernos pueden hacer todo eso, pueden asumir la producción de cualquier tipo de bien, pero el sector privado no. El sector privado jamás podría asumir la producción de bienes públicos, solamente los gobiernos pueden hacer eso. Y es importante también identificar el tipo de bien porque de ahí se pueden derivar una serie de operaciones y de negocios como uno que mencionábamos en una sesión anterior de la figura de asociación público-privada, por ejemplo. Ese tipo de figuras de asociación público-privadas también se relaciona con el tipo de bien o servicio que se va a concesionar. Entonces, por eso también es necesario identificar las características que tiene ese bien o servicio para poder identificar el alcance de los negocios que el mismo gobierno puede establecer con la misma iniciativa privada en orden de proveernos ese bien o servicio. Bien, ¿alguna consulta antes de que cerremos este tema de la provisión de bienes y servicios por parte de los gobiernos? Buenas noches, licenciado. Sí, buenas Sobre noches. el actual servicio de educación, no lo escuché muy bien porque era rivales, que todavía no tengo muy claro ese concepto. Sí, la rivalidad en el consumo se presenta cuando no es posible que dos o más personas puedan consumir un producto al mismo tiempo. Es decir, cuando usted tiene un bien o servicio cuyo consumo es individual, estrictamente, porque si usted lo consume, ya no lo puede consumir nadie más, entonces ahí es donde nosotros decimos que estamos ante la característica de rivalidad. Como yo les comentaba en el ejemplo, un alimento, por ejemplo, si usted consume un alimento, ese alimento ya no está disponible para que otra persona también lo pueda consumir. Entonces ahí observamos que hay una rivalidad en el consumo. Por otro lado, hay bienes o servicios que son de consumo colectivo. Y poníamos el ejemplo del servicio de defensa nacional, que este es un servicio que el gobierno se lo va a dar a toda la población al mismo tiempo. Entonces ahí no hay rivalidad. El hecho de que se le brinde el servicio a una persona no impide que se le pueda brindar a otra al mismo tiempo. Ahí es donde está la clave, al mismo tiempo. Entonces, en el caso de la educación, si es una educación, le decía yo, en modalidad presencial, sí hay rivalidad en el consumo porque para que usted pueda tener acceso al servicio, significa que ha sido necesario excluir a otra persona, ¿no? Ustedes, por ejemplo, para poder recibir los cupos en las diferentes secciones, ustedes han tenido que entrar a competir, han tenido que madrugar, han tenido que buscar la forma de poder matricular la clase antes que otro, porque si no, ese otro le podía quitar a usted el cupo. Entonces ahí usted está experimentando, de hecho, esa rivalidad en el consumo porque sabe que un cupo que se otorgue a una persona ya no se puede otorgar a otra, ya que las secciones ya están establecidas cómo van a funcionar. Si son 50 cupos los que hay disponibles, obviamente va a haber rivalidad. El cupo que se otorgue a Pedro ya no se le va a poder otorgar a Juan, ya no va a poder recibir ese servicio en esa sección específica a esa misma hora. Entonces, esa es la rivalidad en el consumo. Si le dan el servicio a usted, ya no se lo pueden dar a otro. Si le dan el producto a usted y usted lo consume, ya no lo puede consumir ninguna otra persona. Entonces, la educación, de hecho, sí hay rivalidad en el consumo. Gracias, Lick, hoy se quedó claro. A la orden. Buenas noches, Entonces, Lick. buenas noches. Sí. Yo también tendría una pregunta con respecto al servicio de educación. ¿Por qué sería privado en vez de mixto? En cuanto a si el sector privado proveería un bien o servicio. Sí. Ah, ok. En ese caso,
lo que usted tiene que fijarse para saber si una empresa privada sería capaz de proveernos ese bien o servicio, usted solamente tiene que fijarse al final del día en la característica de exclusión en el consumo. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde se establece realmente qué es lo que una empresa privada puede producir y qué es lo que puede producir un gobierno. Si un producto, si un bien o servicio tiene la característica de exclusión en el consumo, decía yo que eso significa, en otras palabras, que se va a poder cobrar por ese producto. Entonces, una empresa privada solamente se va a encargar de producir y de ofrecer al mercado un bien o servicio si puede cobrar por el mismo, ¿no? Porque la empresa privada va a buscar recuperar sus costos de producción y obtener una ganancia, si no, no tiene sentido. Entonces, para que una empresa privada pueda tener acceso a una ganancia y recuperar sus costos, solamente lo puede hacer para aquellos bienes o servicios que tengan la característica de ser excluyentes en el consumo. Por lo tanto, esta es la característica fundamental para que la empresa privada pueda proveernos algo. De lo contrario, si ese bien o servicio no tiene la característica de exclusión, pero es algo importante y nosotros debemos recibirlo, entonces solo los gobiernos lo podrían entregar. Solamente un gobierno podría asumir la provisión de un bien que no sea excluyente en el consumo. O, en otras palabras, los gobiernos nos entregan bienes, recordemos, por los cuales no nos cobran, nos lo dan de gratis. Y una de las razones por las cuales se hacen eso precisamente es porque esos bienes o servicios, de hecho, no permiten realizar esa exclusión. Ya está mucho más claro, Lick. Muchas gracias. Okay, gracias. Lick, otra Sí. consulta. Bueno, en este caso sobre la educación es que estamos ahí discutiendo, tengo una consulta. Por ejemplo, aquí lo vamos a analizar de acuerdo al espacio que se tenga para dar este servicio de educación, no por el servicio en sí. Porque, por ejemplo, si se da en un espacio libre, pueden escucharlas muchas personas, ¿verdad? Pero si es en una escuela, un ejemplo del espacio, es reducido, entonces solo pueden estar un límite de niños según los asientos, como lo estamos analizando. Esa es mi primera pregunta. Y la otra es, hablamos de la universidad. En este caso, por el espacio para matricularse es un poco limitado, pero la universidad cobra en este caso por periodo, un porcentaje, entonces por eso se vuelve excluyente. Pero si la universidad no cobrara este porcentaje por cada periodo, no sería excluyente y se volvería mixto. O ahí me entra esa duda porque, o sería privada. Ok, sí, es muy buena pregunta. En ese caso, lo que nosotros tenemos que fijarnos es si el bien o servicio tiene esa característica independientemente de cómo se lleve a la práctica el suministro de ese bien. Entonces, el servicio de educación, por su naturaleza, es excluyente en el consumo. O sea, hay posibilidades de que quien nos va a suministrar ese servicio nos excluya de dárnoslo a menos de que nosotros paguemos por él. Ahora, ya en la práctica, el hecho de que no nos cobren o nos cobren, eso es otra cosa, pero el servicio en sí mismo ya tiene la característica de exclusión, o sea, por nacimiento, si usted quiere verlo así, la educación es excluyente en el consumo. Ahora, que la universidad nos cobre o no es otra cosa. En el caso de la universidad, sí, nos hace un cobro, que en realidad es un cobro mínimo de matrícula por cada periodo para poder brindarnos el servicio. Y efectivamente, si usted no hace el pago a tiempo en el banco, lo cancelan y usted ya no puede llevar esa materia y no puede avanzar. Entonces usted puede ver claramente de que sí es posible excluirnos de recibir el servicio, pero podría ocurrir que la universidad en algún momento dijese, no, doña Xiomara, que es muy dada al tema social, podría decir, la universidad ya no va a cobrar cuota, ya no va a cobrar matrícula por ninguna asignatura en ningún periodo. Entonces, el hecho de que el gobierno decidiese hacer eso no le quitaría al servicio de educación la característica de ser excluyente, simplemente que en la práctica no deciden aplicar esa característica y el gobierno nos lo daría gratis. Entonces ahí nosotros podríamos recibir el producto
sin pagar por él, pero no significaría que el servicio deja por ello de ser excluyente. El servicio es excluyente por naturaleza. Entonces, como le digo, ya como el gobierno lo va a cobrar o no, eso ya es otra cosa, eso depende de cada país, depende del modelo de gobierno, depende inclusive del modelo económico. Por ejemplo, el modelo neoliberal propugna que hay que cobrar por todo, perdón, todo lo que cueste hay que cobrar por él. Entonces, esa es la lógica que tiene el modelo neoliberal. En cambio, los modelos socialistas dicen, no, este tipo de servicios, aunque son excluyentes, tenemos que hacer que la gente los reciba, aunque no pague por él. Pero eso ya depende de la idiosincrasia de ese gobierno o de ese modelo que está aplicando, pero no de la característica en sí mismo. La educación ya de por sí es excluyente. Entonces, qué bien que lo aclara porque la gente podría pensar que la característica va a depender de cómo se otorga el servicio en la práctica y no. En realidad, ya los bienes y servicios tienen las características incorporadas, digamos. Creo que Ah, esa ok, era la Liz. pregunta. Y Sí, la primera muchas que me gracias. hacía, Era, por ejemplo, si el servicio se daba de educación, si era según el espacio, si lo analizábamos según el espacio, o si en sí por el servicio. Porque nos mencionó sobre el aula, si, digamos, había una persona sentada en un asiento, no podría entrar otra y sentarse ahí mismo, ¿va? Un ejemplo. Pero si fuera en un aire libre, siempre sería rival. correcto. Ahí lo que tenemos que analizar es la modalidad, le decía yo, en cada caso. Por ejemplo, hay organismos internacionales que se dedican a ofrecer cursos gratis y son completamente libres. Entonces, inclusive a nivel regional o a nivel internacional, y pueden estar conectadas la cantidad de personas que sea al mismo tiempo y no se paga nada y todos tenemos acceso a ese tipo de cursos y de capacitaciones. En ese caso no habría rivalidad en el consumo, pero si la modalidad, como usted menciona, ya es presencial, ahí sí podemos observar claramente que hay una capacidad limitada para brindarle el servicio a la gente y por lo tanto ahí sí ya entramos en rivalidad, porque si yo tengo estructurada una sección para recibir a 50 personas, pues yo ya no puedo salirme de esas 50 personas y por lo tanto si le doy el cupo a Pedro ya no se lo puedo dar a María. Entonces ahí sí estoy rivalizando el acceso al servicio. Pero entonces en cada caso va a depender de la modalidad del servicio, cómo se está otorgando, cómo se está generando ese producto. Y ahí yo le voy a tener que aplicar la característica para poder identificar si tiene o no esa rivalidad en el consumo y esa posibilidad de exclusión. O sea que en la práctica puede ser un poco complejo identificar en realidad la producción pública o privada, ¿verdad? Sí, correcto, sí, porque esa era mi duda, porque en sí, en conclusión, es que no hay que fijarnos como prácticamente en el producto que nosotros estamos recibiendo en sí, sino como en general, cómo sería ese servicio y cómo se puede dar ese bien en un caso de que fuera una empresa privada o pública. Exactamente. O sea que usted se va a fijar en el bien o servicio en sí mismo y no se va a fijar en cómo se lo están dando en la realidad, porque hay veces que los gobiernos cobran, a veces que no, pero eso no significa que el producto deja o no de ser excluyente o rival. O sea que usted tiene que ir a la naturaleza del producto y aplicarle las características. Y por eso le decía que la mayoría de la gente, con solo el hecho de que sea el gobierno el que nos entregue el producto, lo llamamos público. Pero en realidad no, en realidad hay una gran cantidad de cosas que el gobierno nos da que desde este punto de vista no son en realidad bienes públicos, son bienes privados, solo que el gobierno nos lo entrega porque es importante que nosotros tengamos acceso a él, porque hay bienestar o porque es un derecho humano, etcétera, y los gobiernos se encargan de estructurar la producción de eso o de buscar la forma de que nosotros lo tengamos algunas veces gratis, otras veces podemos pagar por él, pero no significa que el bien en realidad sea público puro, según esta teoría. De hecho, creo que la mayoría de las cosas que el gobierno nos da son bienes privados en realidad. La educación, la salud, un montón de otras cosas que el gobierno otorga son bienes privados, solo que el gobierno asume la responsabilidad de entregarnos eso, porque es necesario que lo tengamos. Ok, Y licenciado. Muchas gracias. bueno, a la orden. Y entonces cada vez que el gobierno
que el gobierno nos entrega bienes o servicios, decimos que está realizando la función de asignación. El gobierno moviliza recursos para poder producir ese bien o servicio y para que nosotros lo podamos recibir, o, como decíamos, puede ser que no sea el gobierno quien realice la producción directamente, sino que puede contratar una empresa privada para que lo haga, pero al final la fuente de financiamiento es el gobierno. El caso es que el gobierno como tal va a tener que estar ahí de fondo asegurándose de que nosotros tengamos acceso a esos bienes o servicios que se consideran necesarios y que la población debe tenerlos. Y entonces cuando el gobierno asume esa responsabilidad, está realizando la función de asignación. La segunda parte de la función asignación es cuando el gobierno corrige fallos de mercado. En este caso vamos a preguntarnos qué son los fallos de mercado y por qué es necesario que los gobiernos realicen esta acción de corregirlos, si es que deben hacerlo. Para poder comprender los fallos de mercado, primero tenemos que recordar que hay tres maneras de organizar nuestras economías. Aunque, bueno, en realidad solamente ha quedado una, las otras dos solo son casos teóricos hoy por hoy, aunque en algún momento sí se aplicaron. Y esos tipos de sistemas económicos que observamos, pues son el sistema de mercado, el sistema de economía mixta y lo que se conoce como el sistema de planificación centralizada. Estas son las tres formas en las que cualquier país del mundo puede organizar su sistema económico, ya sea bajo la modalidad de mercado, economía mixta o planificación centralizada. ¿Qué es el mercado a todo esto? El mercado se define como cualquier ámbito en el cual se relacionan compradores y vendedores para realizar intercambios que son mutuamente beneficiosos. Es decir, para que usted tenga una operación de mercado, usted tiene que tener a alguien, en este caso una persona A, que tiene en su poder un objeto de valor X y se lo va a pasar a otra persona B, pero a cambio de que esa persona B le entregue un elemento Y, de tal forma que el elemento X y el elemento Y tienen que tener el mismo valor, porque lo que nosotros observamos en los mercados es un intercambio. Yo te doy X, pero tú me tienes que dar Y. Y X y Y tienen que valer lo mismo para que tanto la persona A como la persona B queden en igualdad de condiciones, queden satisfechos. Entonces, cuando usted tiene un comprador y un vendedor y se realiza un intercambio de algo de valor equivalente, entonces ahí usted tiene un mercado desde el punto de vista económico. O sea que nosotros no vamos a utilizar la palabra mercado para referirnos solamente al lugar físico donde tiene lugar el intercambio, que es la forma como se utiliza normalmente el término mercado, ¿no? El San Isidro, el Belén y no sé qué. No, no, mercado va más allá de eso. El mercado es un ámbito de intercambio. Generalmente el mercado en la teoría económica se representa a través del famoso modelo que ustedes conocen muy bien, de la oferta y la demanda, donde la oferta representa a los vendedores, los que llevan producto al mercado, y la demanda representa a los consumidores o los compradores. Y entonces al final esos compradores y vendedores llegan a un acuerdo para poder realizar esos intercambios. En el llamado sistema de mercado, las condiciones que deben reunirse para que éste pueda tener lugar como una forma de organizar la economía de un país es, en primer lugar, tiene que existir propiedad privada. Si en un país no hay propiedad privada, no puede haber un sistema de mercado, porque al final lo que usted va a ir a intercambiar es la propiedad de ese producto, de ese bien o de ese servicio. Entonces, la existencia de la propiedad privada es la base sobre la cual se sustenta el llamado sistema de mercado. Tiene que haber competencia. Esta característica lo que va a garantizar es que el sistema funcione bien. Los precios, perdón, son los que guían las decisiones que se realizan en los mercados, es decir, las actuaciones de los compradores y los vendedores son orientadas por los cambios en los precios de los productos. También en el sistema de mercado las decisiones son guiadas por los incentivos.
los incentivos son esos estímulos para poder hacer o no hacer algo. Generalmente se expresan como costos o beneficios. En el mercado, los incentivos que mueven también las acciones de los compradores y vendedores son los beneficios o los costos que se puedan generar de esas operaciones. Entonces, cuando hablamos de incentivos desde el punto de vista del mercado, van a ser los costos y los beneficios. También en los mercados hay especialización. El mercado garantiza la eficiencia, pero no la equidad. Y el papel del gobierno es mínimo. En el sistema de mercado se considera que los gobiernos solamente deben asegurarse de que se respeten los derechos de propiedad privada, de que se respete el marco general del mercado y las reglas del intercambio, pero más allá de eso, el sistema de mercado no le asigna mayor papel a los gobiernos, sino que considera que estos deben mantenerse completamente al margen y dejar que sea la iniciativa privada la que asuma el control y la que realice la mayoría de las actividades. Es la planificación centralizada, que es la otra alternativa, ¿no? Una forma de organizar la economía es, como vemos, a través del mercado y tienen que cumplirse todas esas condiciones, ¿no? Tiene que haber propiedad privada, competencia, etcétera. La otra forma que se tiene para organizar la economía se llama la planificación centralizada. Este es un mecanismo que surgió en la antigua Unión Soviética y el teórico, el que creó, por así decirlo, el sistema de la planificación centralizada fue el señor Vladimir Lenin, con base en la teoría de Carlos Marx. Como ustedes saben, Carlos Marx es el teórico de la doctrina comunista, socialista. Sin embargo, el señor Carlos Marx en su obra no especifica en la práctica cómo se podían organizar las economías para que fuesen compatibles con esa doctrina comunista, sino que es el señor Vladimir Lenin el que finalmente estructura ese nuevo sistema para que sea compatible con la obra de Marx, con la doctrina de Marx. Entonces, a este señor es a quien le debemos este sistema alternativo que llamamos la planificación centralizada y surge cuando en 1917 asumen el poder en lo que pasó a ser la Unión Soviética, los llamados bolcheviques, ¿no? Derrocaron a la monarquía, al zar, y asumieron el poder del proletariado bajo una doctrina marxista y entonces el señor Vladimir Lenin, que era uno de los líderes, se dedicó a estructurar cómo iba a estar organizada la economía para que fuese compatible con ese sistema comunista y así surgió la planificación centralizada que se utilizó en la Unión Soviética, que estaba formada por 15 repúblicas, y luego se utilizó en otros países. Este sistema de planificación centralizada tiene las características siguientes. Primero, hay propiedad pública de los recursos económicos. Entonces, vean la diferencia, ¿no? En el sistema de mercado, la base es la propiedad privada. En la planificación centralizada, no. Ahí lo que hay es una propiedad pública, es decir, que generalmente el gobierno es el que va a asumir la propiedad de los recursos económicos. Las decisiones son centralizadas y se centralizan en los organismos del gobierno. Hay grandes restricciones a las libertades individuales. Este es uno de los grandes problemas que tiene la planificación centralizada, que se salió de lo económico y comenzó en realidad a controlar la vida de la persona en su conjunto, no solo el aspecto económico. Este sistema busca la satisfacción de las necesidades básicas y la generación de empleo para todos, y aquí el gobierno asume el control total de la economía. En la Unión Soviética, cuando se instauró este sistema, se destruyó por completo el sector privado. Es decir, en la Unión Soviética no existían las empresas privadas, sino que el gobierno pasó a ocupar todo el control de la economía. Toda la actividad económica era controlada por el gobierno, no por la empresa privada, de hecho, la cual desapareció por completo. Para poder controlar la economía, el gobierno lo que hizo es que creó un sistema burocrático a través de un ministerio llamado Besenka, que era el que controlaba todos los sectores de la economía a través de diferentes departamentos y estructuraba un esquema de planificación
de tipo de corto, mediano y largo plazo. Entonces, con base en esta planificación, este organismo gubernamental era el que decidía qué es lo que se iba a producir en la Unión Soviética, cómo se iba a producir, quién lo iba a producir, cómo se iba a dar el reparto de la riqueza que se generara a partir de esa producción. Este sistema fue muy exitoso en los primeros años de la revolución y permitió convertir la economía de la Unión Soviética, que era una economía rural, gente muy pobre, era una economía muy atrasada, y en unas décadas la Unión Soviética pasó a ser una de las grandes potencias y a rivalizar, de hecho, con las potencias de Occidente. Y gracias a la planificación centralizada es que en gran medida se pudo lograr esta transformación de la economía de la Unión Soviética. Lamentablemente eso no se pudo sostener y ya para en los 90 pues la planificación centralizada se derrumbó junto con todo el sistema soviético y entonces pues ya ha quedado solo en algunos países. Hoy por hoy la planificación centralizada solamente es utilizada en Corea del Norte y en Cuba y creo que en otro país, pero ya prácticamente esto no es funcional. Sí se tuvo lugar, efectivamente fue una posibilidad, pero ya hoy por hoy pues son quizás 2 o 3 países los que tienen este tipo de sistema. La mayoría utilizan el sistema de economía mixta, pero este lo vamos a revisar mañana. Por hoy vamos a concluir acá con esta primera parte que es la puerta de entrada al tema de la